Pues vamos entonces, como ya se había anunciado, se trata de una presentación tanto desde la Dirección General de Impuestos Internos y desde la Dirección General de Aduanas. Iniciaremos con la Dirección General de Aduanas para hablar de transformación y avances en las aduanas. ¿Y quién está encargado de compartir con nosotros las informaciones contenidas en esta conferencia? Bueno, es de licenciatura en Administración de Empresas, pero tiene maestría en Administración de Negocios con concentración en Desarrollo Internacional. Tiene experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Desde el año 2020 se desempeña como subdirector de aduanas. Recibamos a Daniel Peña. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Cabe primero expresar brevemente unas disculpas por el director de aduanas, quien hasta hace muy poco estaba pautado para estar aquí. Fruto las lluvias que han caído y aduanas es parte de un comité de emergencia, se creó una situación que le impidió de último minuto venir y por eso no está aquí. De todas formas, entre un subdirector y un asesor de aduana, tal vez podemos lograr ser 0.85 de director de aduana, si nos ayudan. Y quiero también, primero decir que ya luego de 5 años, y no hay problema porque mi presentación será corta, pero luego de 5 años, y esto ya como una anécdota personal, sustituyendo al director de aduanas, muchas veces mis días comienzan sin saber lo que voy a hacer y cómo van a terminar. Hoy fue uno de esos, y a pesar de que estoy muy contento de estar aquí, tengo que decir que me ayudó, que me acompaña mi esposa y mis hijos que están aquí. Hoy las explicaciones en casa fueron más fáciles, porque resulta que en este hotel fue que me comprometí con mi esposa hace 14 años. Entonces, cuando le dije que veníamos, no hubo ningún problema y aquí estamos. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo prometo en un tiempo breve poder compartir con ustedes no solamente iniciativas, no solamente proyectos, en este caso de gobierno, sino cómo desde la Dirección General de Aduanas hemos cristalizado un propósito, una misión, y es gran parte de lo que nos mueve, lo que nos inspira, a veces muchos sacrificios que en este camino uno lleva. Pero ese propósito, y es importante porque cada iniciativa que les voy brevemente a explicar, obedece a una lógica y obedece a un sentido que es marcado por ese propósito. El propósito fue establecido por el presidente de la República, que inclusive en tiempos de transición, antes de ser presidente, entendía y nos decía que llegaba el momento de que la República Dominicana hiciera de la logística un nuevo rubro económico, que aparte del turismo, aparte de las remesas, aparte de las exportaciones, convertirnos en un hub logístico iba a ser una fuente de ingresos, de oportunidades y de beneficios para el país. Y ahí comenzó un trayecto que entonces el director de aduanas, digamos que cristalizó, y yo diría que un paso debajo de ese propósito, él entendió y entendimos quienes le acompañamos que la Dirección General de Aduanas tenía que transformar la cultura de ser una entidad puramente recaudadora a una entidad de servicios. Y ahí entramos en todos esos conceptos que tienen que ver con
facilitar comercio, promover, como dice Eduardo, el cumplimiento voluntario de esas empresas que quieren cumplir, y entonces cómo hacemos para que esas empresas lo hagan más rápido y más fácil. Entonces, ese cambio de cultura yo no diría que está, obviamente nunca se completa, pero yo pretendo en breves minutos enseñarle informaciones, datos, no opiniones, que creo que es más poderoso. Pero entonces, entendiendo ese propósito, comenzamos a hacer un plan de trabajo y muchas de estas iniciativas las voy a explicar, pero tal vez solamente detallar aquí la primera, que fue la promulgación en el 2021 de la nueva Ley General de Aduanas. En el 2020, la existente ley en ese momento tenía 68 años de antigüedad. Imaginen eso, un marco jurídico totalmente obsoleto, un marco jurídico que no incorporaba las tendencias ya básicas, ¿no?, de lo que son el negocio electrónico, el negocio marítimo, etcétera. Pero aquí significar que creo que será el único director de aduana en la historia que va a haber apoyado una legislación que le quita discrecionalidad, que le quita poder. En la nueva Ley General de Aduanas, todos esos elementos están muy bien definidos y tipificando también lo que son los delitos aduaneros. Luego, permítame entonces comenzar a explicarle cómo hemos hecho una transformación en temas de recaudación, de facilitación de comercio, de servicio, de control y de seguridad, que son elementos básicos para que la República Dominicana se siga consolidando como un hub logístico. Primero, llevamos más de 700 cambios tecnológicos que abarcan todos los aspectos que he mencionado anteriormente. Aquí se trata de cómo hacerlo más fácil, cómo simplificar todos los procesos que se puedan simplificar para que el importador o el actor aduanero pueda hacer sus transacciones de manera remota, de manera rápida y de manera sencilla. Ya llevamos contabilizados, repito, más de 700 cambios que se han hecho en los últimos 5 años. Comenzando con una plataforma de servicios totalmente electrónica. Nos hemos declarado alérgicos a las filas, que era un común. Ahora, 78 servicios están totalmente automatizados, sin la necesidad de que ningún importador tenga que presentarse a las oficinas de la Dirección General de Aduanas para hacerlo. Esos 78 servicios contabilizan más del 96%, 93% de todos los servicios en volumen que ofrece la Dirección General de Aduanas. Luego, no voy a detenerme mucho aquí, creo que Eduardo ya explicó, pero la ventanilla única de comercio exterior, donde se solicitan todos los permisos que otras instituciones deben dar para la nacionalización de las mercancías, se hace, es un esfuerzo y una oficina coordinada por la Dirección General de Aduanas, que ya tiene 44 instituciones conectadas, estamos hablando de unos 7,000 usuarios, más de 298 servicios y muchos de ellos ya simplificados. Pero aquí el resultado ha sido que en el 2020 el tiempo promedio de una aprobación de una mercancía que necesitaba este tipo de autorización tomaba un promedio de 6 días y 9 horas. Y el día de hoy ya el promedio está por debajo de las 48 horas, son 2 días. OEA, también Eduardo me parece que lo explicó, pero esto es una certificación que si usted se certifica como OEA, entonces usted tiene una serie de beneficios, privilegios que acomodan la agilización de su mercancía. Aquí tal vez solo explicar que hemos duplicado el número, pero además que lo hemos abierto a pequeñas empresas que antes no tenían acceso al programa y también de todo el país, porque había una concentración muy marcada solamente en la ciudad capital y lo hemos abierto a empresas del interior y de tamaño mediano y pequeño. Con el tema de la homologación, también eso significa un potencial de exportación para el país,
que nuestras empresas estén certificadas para poder recibir esos beneficios en el exterior. Tuve el honor de acompañar al director de aduanas ahora en el viaje a la India, donde comenzamos el proceso de homologación con un mercado tan importante que pudiera también ser fuente de muchas oportunidades. Bien, Despacho en 24 horas, que es uno de los programas más importantes, que ha tenido más auge en la DGA. El concepto es fácil. Esto se trata de comenzar el proceso de desaduanizar antes de que la mercancía llegue al país. O sea, desde incluso antes de despachar el buque en su lugar de origen, ya usted y el sistema de la DGA está totalmente equipado para que desde ese momento usted comience una serie de acciones y de permisos que van acortando los tiempos para que cuando llegue la mercancía ya el proceso esté prácticamente muy avanzado. Y los resultados están ahí. Es un programa que se inauguró también en el 2021 y ya vamos para más de 90,000 contenedores despachados en menos de 24 horas, impactando a más de 8,000 importadores y con un ahorro total en la cadena logística de casi ya 2,000 millones de pesos. Se trata de nuevo de esa cultura de servicio, de simplificar, de agilizar y de hacer todo lo posible para que el importador, repito, que quiera cumplir con sus responsabilidades tributarias, pues lo haga de la manera más fácil. También el programa Exporta Más, donde ya tenemos más de 500 exportadores registrados. Los exportadores que reúnen los requisitos para ser aprobados en este programa hacen todo también de manera simplificada y electrónica, y ya vamos para 260,000 contenedores con un monto ahí en dólares que pueden ver que es más de la mitad ya del monto que la República Dominicana exporta cada año. Bueno, entonces, luego de hablar un poco de algunos temas de servicio, quiero compartirles lo que han sido las realizaciones estadísticas en temas de recaudación, pero aquí mostramos la recaudación consolidada, en este caso en millones de pesos, por cuatrenio. Si ven del 2012 al 2016, luego 2016-2020, y sin que se haya experimentado una alza importante de la tasa del dólar, ven que del 2020 al 2024 hay un aumento significativo de lo que han sido las recaudaciones. Pasamos de recaudar prácticamente el 18% de lo que recauda el Estado para actualmente estamos llegando al 23%, 24% de lo que recaudamos. Y eso lo enseñamos porque es una clara demostración de que cuando se facilita comercio, la recaudación también llega. Mucha gente podía tener el temor de que si hacíamos el cambio a esa cultura de servicio y dejábamos la cultura puramente recaudatoria, pues las recaudaciones pudieran sufrir, y ha sido todo lo contrario. Aquí la misma cifra, pero en dólares, tratando de quitar el efecto de la tasa cambiaria, e igualmente se ve pues un aumento sostenido de lo que han sido las recaudaciones aduaneras. Aquí interesante porque fíjense el desempeño por mes. Si se dan cuenta, 2022, 2023 y 2024 han sido los 3 años de más recaudación en toda la historia. O sea, tenemos ese récord de que dentro de los últimos 4 años, 5 años, los 3 años de mayor recaudación en toda la historia están marcados. Lo hemos hecho de manera progresiva, lo cual yo creo que es un aliento de la robustez todavía de la economía dominicana. Bueno, no voy a abundar. Ahora quiero brevemente darles un enfoque de lo que es la seguridad, porque para convertirnos en un hub logístico hay que hacerlo de manera segura para que eso tenga una repercusión con los actores internacionales del comercio. Y en primer lugar,
hemos instalado lo que es un módulo tecnológico, que es un motor de riesgo, que ha sido o fue un anhelo importante para la aduana dominicana desde hace muchos años, donde ahora se combinan factores de riesgo y es el mismo sistema quien indica cuáles contenedores deben de revisarse de manera física y cuáles no. Anteriormente, y evitando la discrecionalidad humana en este sentido. Y como dato le puedo decir que antes de este motor de riesgo, abríamos de manera física el 50% de los contenedores que llegaban al país. Imagínense lo que eso representa en tiempo, en atraso. Hoy solo abrimos el 20% y sin embargo los hallazgos que se encuentran en ese 20% superan lo que anteriormente encontraban el 50% anterior. Tecnología no intrusiva, y es importante porque en el 2020 solamente el 40% de la carga que entraba y salía del país era revisada por tecnología de rayos X. Hoy el 96% de la entrada de mercancía es revisada de esta manera. Esto ha creado también una revolución, no solamente en el control y la seguridad, sino en el tema de la facilitación y la agilización del comercio, como les hablé anteriormente. Dos iniciativas más de seguridad, pero ahora nuestros aforadores, que son los que tienen la encomienda de hacer las revisiones físicas y la parte documental, llevan adherido a su uniforme de trabajo unas cámaras que graba todo el proceder que hacen. Y eso ha permitido también pues, poder mejorar y poder controlar mejor. Por otro lado, y si les sirve el dato, en nuestros aeropuertos también, sin que usted se dé cuenta, hay unas máquinas que ya de manera automática revisan el comportamiento, digamos, físico y para saber si adherido a su cuerpo viene alguna mercancía, en este caso que no pudiera estar autorizada. Esto básicamente para el tema de divisas, pero han aparecido otras cosas que no voy a comentar aquí. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen, ¿no?, de muchas de las iniciativas. Yo quiero solamente que se lleven el tema, sobre todo los locales, pero igual como punto de referencia a los que tal vez no son de aquí, que las iniciativas de las que hemos hablado marcan un entorno de un propósito de un país, no de una institución de manera individual. Y yo siempre he pensado que cuando el propósito es grande y cuando las ganas son grandes, así es que las grandes cosas ocurren. Yo quiero agradecerles y no sin antes retirarme, manifestar, porque el escenario no me iría tranquilo si no lo digo, pero uno de los grandes privilegios también que he sentido en estos 5 años ha sido poder conocer y poder trabajar del lado de don Luis Valdés, para quien pido un gran aplauso. Y no solamente él, porque habla de él también la forma como yo veo que su equipo se comporta, cómo trabaja, cómo responde. Y ha sido, don Luis, un gran privilegio para mí trabajar con usted, con su equipo, y orgulloso de lo que se está construyendo. Así que muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Agradecemos en todo lo que vale al señor subdirector general de aduanas, Daniel Peña, por hablarnos de transformación y de avances en las aduanas dominicanas. Y quiero llamar en este momento tanto al presidente de CONACYT como al presidente de este Congreso para que le entreguen al señor Peña el certificado como muestra de su participación como conferencista en las conferencias de cierre de este Congreso Internacional y que viene, como de costumbre, acompañada de los presentes. Pero ojo, que yo se la voy a dar al director de aduana, no es para mí.
El subdirector quiere que quede la constancia y van creciendo el número de los artistas del lente para guardar el recuerdo. Enhorabuena, muchas gracias, señor presidente de CONACYT, señor presidente del Congreso y por supuesto gracias a Daniel Peña, subdirector de Aduanas.